Para mí, ser Amazonía es que la Amazonía es parte de nosotros y nosotros somos parte de la Amazonía. Nadie puede excluirse de que no tiene parte de esta riqueza que el Señor nos ha dado, de esta naturaleza, porque ¿quién no necesita del oxígeno? Entonces la Amazonía es vida y es parte de nosotros. Estamos defendiendo no solamente mi vida, sino la vida de todos, la vida de todos los seres vivos que necesitan de esta Amazonía. Entonces es un compromiso para todo el mundo defender el Amazonas, la Amazonía en general, por el hecho de que todos formamos parte y la Amazonía significa vida. La defensa de los recursos naturales, el trabajar para ayudarles a ellos que tomen conciencia de que ellos tienen unos derechos y que ellos son autónomos en su propia vida, su cultura, su manera de vivir, sobre todo el derecho a la tierra, el que no los molesten para apropiarse de la tierra, que es lo más importante que para ellos, que es como ellos la llaman, la madre tierra, la que nos sustenta, la que nos da vida. Como mujer, y desde lo que soy yo, es la sensibilidad. Las mujeres, nosotras somos muy sensibles frente al sufrimiento, frente a alguien que necesita de otro. El instintivo de madre, de ser madre, ese don que Dios nos dio a las mujeres, es que no se es solo madre biológica, sino que también se es madre de ayudarle a alguien que necesita de ser tierna, porque una de las cualidades que tenemos las mujeres es la ternura, el detalle, ser solidarias frente al sufrimiento de otros. Porque desde que llegué al Amazonas, yo empecé a darme cuenta de la manera como explotaban al indígena, cómo lo despojaban de su tierra, la forma como lo engañaban y lo explotaban en su trabajo. Eso me fue motivando a mí para irme involucrando en ayudarlos, no tanto en ser yo la voz de ellos, sino en ayudarles a que ellos tomaran conocimiento de sus derechos y que fueran ellos mismos los que se dieran cuenta que no podían continuar dejándose engañar y quitar sus derechos, su territorio, pero no porque otro lo haga, sino porque sean ellos mismos, porque yo siempre he trabajado porque el indígena sea él y trabaje por lo suyo.